Estamos aquí para compartir un mensaje que va a inspirar y transformar nuestras vidas, porque viene directamente de la palabra del Señor, del corazón de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del Éxodo, capítulo 16, los versos 14 en adelante nos dicen y nos enseñan cómo vivir una vida sobrenatural en la presencia del Señor. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Y yo quiero decirle que es el pan que venía del cielo, de parte de Dios, para alimentar al pueblo de Israel. Y si nosotros queremos vivir una vida sobrenatural en Dios, tenemos que comer del pan del cielo, del pan que viene del Señor. Pero ¿cómo es ese alimento espiritual que Dios nos da? ¿Cómo es ese pan que viene del cielo para alimentar nuestra vida, para darnos ese alimento espiritual y estar fortalecidos en Dios para hacer la obra del ministerio? Y entonces la palabra del Señor nos dice que los hijos de Israel recogieron el pan que venía del cielo, y dice la escritura que lo medían por un comer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y la Biblia nos dice algo muy interesante sobre este pan que recogían, que era el alimento espiritual y físico de la nación de Israel. Dice el verso 21, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol se calentaba, el pan se derretía. Y este es un dato muy importante, porque, mis amados hermanos, nos enseña cuál es el mejor horario para que nosotros podamos alimentar nuestra vida espiritual. El pueblo de Israel tenía que levantarse muy temprano, antes de que saliera el sol. Ellos salían al desierto a recoger el pan que venía del cielo. Tenían que hacerlo en las horas de la mañana, siendo muy temprano, antes de que saliera el sol. Porque cuando el sol salía, el pan se derretía, como lo dice la palabra de nuestro Dios. Y es que hay algo muy extraordinario en que nosotros podamos levantarnos muy temprano a recibir las bendiciones que vienen del Señor para nuestras vidas. Cuando queremos ver una vida sobrenatural en nuestras vidas, tenemos que anhelar y apartar esos tiempos especiales para estar en la presencia del Señor muy temprano, antes de que salga el sol, para poder recibir la revelación que el Señor tiene para nuestras vidas y nuestros corazones. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, en los versos 32 en adelante, registra la palabra del Señor la vida sobrenatural de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Dice así la palabra del Señor: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y entonces vemos en el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo desarrollar un ministerio sobrenatural. Llegó la noche y la palabra del Señor enseña que vinieron muchos y le trajeron a muchos que estaban enfermos, personas que estaban endemoniadas con problemas espirituales en su vida,
y sanó a muchos y liberó a muchos endemoniados. Y los demonios salían en la vida de las personas, y muchas personas recibieron la sanidad que venía de nuestro Señor. Y muchos dirán, bueno, pero es que Jesús era Dios. Pero la Biblia nos dice en Filipenses 2 que Él se despojó de toda deidad. Él se hizo como uno de nosotros, se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se despojó a sí mismo y se hizo siervo de la humanidad. Jesús de Nazaret era 100% hombre. El poder que Él tenía provenía de tener una relación diaria en la presencia de nuestro Dios. Y si usted como creyente, si usted como persona, como iglesia, desea conocer el poder de Dios en su vida, ese poder está disponible para la iglesia. Pero al igual que el maná, tiene que recibirse antes de que salga el sol. Tenemos que pasar tiempos en la presencia del Señor. Jesús hacía el ministerio por la noche, pero siendo muy oscuro, estando muy temprano, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y es interesante que Él se iba a un lugar desierto donde no tuviera interrupciones, donde iba a estar en comunión con el Padre, a solas, en la presencia de nuestro Dios. Él estaba ahí orando, siendo muy oscuro. Era la primera actividad que Él hacía en la mañana. Y cuando la iglesia entiende esto, el poder sobrenatural de Dios va a visitar tu vida. El poder de Dios te llenará, te cubrirá. Y entonces vas a vivir una vida sobrenatural como la vivió Jesús. Los enfermos serán sanados, las personas serán liberadas, los demonios saldrán huyendo, los cojos andan, los ciegos ven, y el Señor hará maravillas, porque Él dijo, mayores cosas haréis vosotros, porque yo he ido al Padre. Y Dios quiere que nosotros vivamos un evangelio sobrenatural para la gloria de nuestro Dios. En el evangelio de Lucas se registra un acontecimiento muy importante. Nos dice la palabra del Señor, está en el libro de Lucas, capítulo 2, versos 8 en adelante. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. En toda la historia de la humanidad, en miles y miles de años de historia de la humanidad, jamás ha habido una noticia más importante que esta. El nacimiento del Mesías, del Dios hecho hombre que habitó entre nosotros y que vino a este mundo. El nacimiento del Hijo de Dios en la ciudad de Belén. Y es interesante que esta noticia le fue revelada a unos pastores que guardaban las vigilias de la noche. A mí se me había enseñado que les fue revelado porque los pastores eran campesinos, eran personas sencillas, y que Dios por eso se les había revelado. Pero yo creo que la Biblia nos dice algo muy importante, que habían, dice, pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ellos estaban despiertos, cuidando su rebaño durante las vigilias de la noche. Y la noche para los hebreos tenía 4 vigilias. La primera es de 6 a 9 de la noche, de 9 a 12 es la segunda, de 12 a 3 de la mañana es la tercera, y de 3 a 6 de la mañana es la cuarta vigilia. Ellos estaban despiertos durante toda la noche, quizás turnándose, cuidando los rebaños en ese lugar. Y estando ellos en vigilia, la palabra del Señor dice que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, al grado que tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman,
porque les doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El punto es este: la revelación más importante que estas personas, estos pastores recibieron de parte del Señor, la recibieron mientras ellos guardaban las vigilias de la noche. El guardar las vigilias de la noche, el velar, el levantarse muy temprano siendo muy oscuro, el estar recogiendo el maná antes de que salga el sol, es la manera como nosotros podemos tener acceso a la provisión espiritual de nuestro Dios. Y cuando vivimos de esta manera, vamos a vivir un evangelio sobrenatural. Los enfermos serán sanados, las personas serán liberadas, el reino de Dios será establecido en nuestras vidas. Que Dios les bendiga abundantemente, que Dios visite sus vidas y que podamos ser diligentes en velar las vigilias de la noche. Que Dios les bendiga en gran manera.